lo que llamamos el modelo de captura de medios que vemos en Hungría, en ciertos países de los Balcanes. ¿En qué consiste? El gobierno utiliza el dinero del presupuesto estatal para construir y acaparar el poder en el sistema de medios. Por ejemplo, en Hungría, donde viví un tiempo y donde estudié este sistema, el gobierno utiliza dinero muchas veces, lo cual es irónico, de fondos europeos, los trasladan a corporaciones que hacen otros trabajos, por ejemplo, en la construcción, donde se va mucho dinero, y luego utiliza esta nueva clase de oligarcas para comprar la prensa en Hungría, que luego, por supuesto, someten a sus intereses. Varias personas a las que entrevisté, cuando se refieren a los periodistas, en realidad se refieren a ciertos personajes, influencers de redes sociales que visitan y que consideran periodistas, en realidad no tienen nada que ver con el periodismo. Si lo piensas, la falta de libertad de los medios en muchos países se debe al dinero. En el momento en que hay corrupción financiera, se acaba completamente la independencia editorial. Buenas noches, amigos. Me alegra verlos de nuevo hoy con Ada Rossetti y Marius Dragomir. Ada. Marius. Buenas noches. Buenas noches. Para empezar, digamos unas palabras sobre nuestro invitado de esta noche. Marius Dragomir es el director del Centro de Investigaciones para Medios de Comunicación y Periodismo y es investigador en la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Recientemente recibió un premio por estudios de políticas de medios y analiza el financiamiento de organizaciones mediáticas globales. Esto, considerando que en el siglo pasado obtuvo su licenciatura en Filología en Brasov. Trabajó en la prensa local de Constanza, luego continuó en Radio Europa Libera en Praga y pasó al periodismo de negocios en Londres. Desde 2004 pasó a la Fundación Open Society y desde entonces investiga los medios de comunicación desde una perspectiva científica y observa lo que sucede a nivel internacional en este campo. Muy bien, Marius. Dirigiste un estudio sobre cuán controlada está la prensa aquí para que todos lo entiendan. ¿Qué descubriste? ¿Las noticias en Rumania aún son libres o están bajo control político? Sí, ese estudio, de hecho, fueron varios estudios. Formaron parte de un proyecto más grande. Casi todos los proyectos que hacemos nosotros son comparativos. No creo que recuerde ningún estudio en el que nos enfoquemos solo en un país, solo en un tema. Y en verdad, una de las conclusiones de este estudio fue que las noticias, no sé si está bien dicho, ya no son libres. No sé si alguna vez fueron libres. El problema, sin embargo, no es solo un problema de la prensa en Rumania. Este problema existe en muchos países de Europa. Y para acotarte un poco, porque si empezamos a hablar de todo el mundo, se volverá muy difícil mantener el ritmo para el tiempo de esta entrevista. Pero volviendo a Europa, creo que este es un problema que vemos en varios países. Y mucha gente tiene la idea de este mito de que todo lo que está en Europa del Este, como prensa, medios y muchas otras cosas, es muy malo. Cuando vas al oeste, todo está muy bien y, por supuesto, ahí hay una pizca de verdad. La prensa del oeste tiene una tradición. Cuando, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde viví, existe la tradición de la British Broadcasting Corporation y de la televisión pública. La gente pagó por este servicio. Existe, en verdad, una tradición de prensa independiente, pero la verdad no es tan blanco y negro. Si hablamos, por ejemplo, de la corrupción en la prensa escrita británica es uno de los sectores más corruptos del mundo. Pero volviendo al tema de la prensa en Rumania, creo que hay un gran problema de independencia en la prensa rumana. Creo que quedan muy pocas organizaciones de medios que realmente sigan haciendo prensa independiente. Las puedes contar con los dedos de una mano. Y creo que el problema viene de muchas formas de control, muchas relacionadas con las finanzas y con el elemento político. Ahora, si quieren que hablemos un poco científicamente, estamos trabajando en un estudio que, de hecho, no ha sido publicado. He presentado algunas conclusiones en varias conferencias.
Pero creo que para tener una idea de lo que sucede en la prensa de Rumania es importante ver qué sistemas de periodismo y de medios de comunicación existen en Europa. Y por ahora este estudio lo hacemos desde la perspectiva de la financiación. Tratamos de entender cuán libre es la prensa, analizando las fuentes de financiación, de dónde provienen y qué sucede, cuánto afectan a la independencia, la manera en que los periodistas se comportan y hacen su trabajo. Y por ahora vemos 4 sistemas a nivel europeo. Uno que llamamos sistema de interés público. Entonces, es un sistema, digamos, en el que la prensa funciona como un elemento de interés público que encontramos en los países nórdicos, Finlandia, Dinamarca. De hecho, empecé con el mejor sistema al que muchos periodistas intentan llegar, donde tienes un sistema de televisión, de radiodifusión pública muy bien desarrollado, liberado del sistema político, una prensa, un sistema de medios privados igualmente bien desarrollado, en el que existe mucha transparencia. El mercado publicitario funciona, por así decirlo, de manera objetiva y en el que, de hecho, existe el mayor grado de independencia. Si luego pasamos al segundo sistema, es el sistema, como le decimos nosotros, corporativo con influencia tecnológica, porque en los últimos años muchas de estas compañías globales como Meta, Google, han acaparado gran parte de la publicidad que antes iba dirigida a la prensa y a las organizaciones de medios de estos países. En este sistema que encontramos en países como Bélgica, en muchos países de Europa Occidental, Francia, hay, por lo general, no es una televisora pública muy buena e independiente, pero en el otro lado de la prensa tienes mucha influencia por parte de los propietarios, que muchas veces no están necesariamente ligados al elemento político, sino a intereses corporativos, a los intereses de quienes se anuncian. Todavía tienes en estos países mucha independencia, pero no llega al ideal que vemos en los países nórdicos. Luego pasamos a lo que llamamos el modelo de captura mediática que vemos en Hungría y en ciertos países de los Balcanes, en el que, ¿qué sucede? El gobierno utiliza el dinero del presupuesto estatal para construir y acaparar el poder en el sistema mediático. Puedo darles ejemplos si lo desean. Por ejemplo, en Hungría, donde viví un tiempo y donde estudié este sistema, el gobierno usa dinero muchas veces, lo cual es irónico. De fondos europeos los trasladan a corporaciones que hacen otros trabajos, por ejemplo, en la construcción, donde se va mucho dinero. Luego utiliza esta nueva clase de oligarcas para comprar la prensa en Hungría y someterla a sus intereses. Después de 10 años de poder de Fidesz en Hungría, en los que se aplicó esta forma de control sobre la prensa, tenemos un control enorme del elemento estatal que se combina con una clase de oligarcas muy poderosa y muy rica. En este sistema casi no hay prensa independiente. Tienes, por ejemplo, ATLA, TSO o Directo 36, 2 de las últimas organizaciones de medios que aún logran mantenerse independientes y que hacen investigaciones. Entonces, el cuarto sistema, que incluye a Rumanía, sí existe. Durante mucho tiempo pensé que ya no estaba este de captura. Es lo que llamamos el sistema atomizado, en el que si vas, no ves captura, no ves el elemento. Víctor Orbán en Rumanía en una fuerza que lo domina todo, pero por otro lado ves muchísimos titulares de prensa, muchísimos portales de noticias y tienes la impresión de que es un mercado muy fuerte, con muchísima competencia, pero cuando miras más de cerca, sin embargo, las estructuras de propiedad y, una vez más, las fuentes de financiamiento, que son la forma en que nosotros estudiamos la prensa, observas que existen muchísimos de lo que se llama en los estudios de medios instrumentalización. Es decir, muchas de estas organizaciones no existen para hacer su trabajo de prensa independiente, existen para servir a ciertos intereses. A veces, a nivel local, por ejemplo, son los intereses de los magnates locales, de las autoridades locales. A nivel nacional son los intereses de los partidos políticos. Muy a menudo tienes la situación en la que los ministerios u organizaciones estatales le dan dinero a estas organizaciones. Y por supuesto que eso influye en la manera en que hacen su trabajo desde el punto de vista editorial. Entonces, al final, cuando ves
De hecho, es un sistema que está atomizado en el sentido de que hay muchísimos medios, pero en realidad hay muy pocos medios independientes. Y una vez más, si nos ponemos a ver, hay muy pocas organizaciones a nivel nacional que hagan este trabajo de manera independiente. A veces encuentras a nivel local, han surgido organizaciones nuevas, jóvenes, que logran hacer un trabajo de periodismo independiente, pero en condiciones muy difíciles, especialmente desde el punto de vista financiero, porque como todos sabemos es muy difícil construir sostenibilidad en los medios, no solo en Rumania. Marius, si pudiera continuar aquí, si digamos que los países nórdicos realmente tienen un modelo mejor, también tienen mecanismos que hacen que la prensa no caiga en los últimos modelos. 3 y 4 de los que hablaste tú, para que la prensa no sea acaparada por diversos, ¿cómo decirlo?, intereses. ¿Existen algunos mecanismos que hacen posible esto? Sí, existen mecanismos, pero no especialmente en los países nórdicos en especial. Y en ese sentido tuve una conversación, creo que hace un año, en una conferencia sobre varios temas de medios con un investigador de Finlandia, en la que hablábamos sobre la importancia de tener un órgano, ¿no? Un mecanismo de monitoreo de los órganos reguladores. Por ejemplo, en Rumania, como sería en Rumania, tenemos el Consejo Nacional del Audiovisual, por ejemplo, y tener otro órgano de monitoreo totalmente independiente que vea si el Consejo Nacional del Audiovisual está haciendo su trabajo de manera independiente, como debería hacerlo. Y este colega mío de Finlandia me miraba y no entendía el motivo. De hecho, ese es uno de los mecanismos que propone la nueva ley IMFI, European Media Freedom Act, la nueva ley de libertad de prensa en Europa. Y no entendía por qué necesitamos otro mecanismo, ya que tenemos democracia y, como explicábamos nosotros en Finlandia, los mecanismos esenciales con los que aseguramos la libertad de prensa son los mecanismos democráticos. La gente elige un parlamento de manera libre, ese parlamento representa sus intereses y de ese parlamento responden los órganos de regulación, que hacen su trabajo de manera independiente, porque no puede ser de otra forma y porque en realidad responden al pueblo, diría yo, a la voluntad pública. Eso es muy difícil de entender y, por otro lado, es difícil de entender incluso para las personas que viven en estos sistemas. ¿Por qué en otros países que no tienen esta tradición de prensa libre necesitamos otra y otra capa de monitoreo? Entonces, respondiendo, claro que existen estos mecanismos en la ley, como la ley de televisión pública. En estos países se dice muy claramente que la clase política y el gobierno no tienen permitido de ninguna manera ejercer presión sobre el contenido editorial. Pero mecanismos especiales que aseguren, por ejemplo, la libertad de prensa no existen más que aquellos a los que todos obedecen de una forma u otra. Mencionaste antes que en nuestro sistema atomizado los ayuntamientos y los ministerios tienen dinero y pueden pagar publicidad. ¿Eso influye en qué temas llegan a la televisión o a la prensa de cualquier forma? Y si es así, ¿qué efecto tiene eso sobre las personas? ¿Está bien que suceda así? Aquí creo que debemos hacer una distinción muy importante entre el papel positivo del gobierno, del Estado, en construir una política de medios y en construir un sistema de medios que sea independiente, y el papel negativo del Estado, que interviene y financia a los medios para controlarlos. Y claro, lo hace para controlar el mensaje editorial. Está muy claro que en muchos países del mundo el gobierno financia la cultura, financia el arte. No creo que exista otro modelo. Por supuesto, también existen fundaciones privadas y organizaciones privadas que hacen esto. Pero no hay nada de malo en una situación en la que el gobierno financia los medios, el arte y la cultura. Sin embargo, en el momento en que hace esto, creo que es muy importante que exista un conjunto de, una vez más, mecanismos y un conjunto de reglas en las que el gobierno no pueda intervenir, en la forma en que los periodistas hacen su trabajo. Esto no sucede en muchos países. Una vez más, Rumania no es un caso único, lo vemos en muchos otros países de la región. Mencioné Hungría, donde la situación es mucho más grave. Y sí, por supuesto, así que es muy importante que
¿Cómo se distribuye este dinero y cuáles son los criterios para que las organizaciones lo reciban? Y el resultado normal es que cuando estas sumas de dinero van a ciertas organizaciones de medios es para influenciarlas. La posición editorial es muy claro que indirectamente influye en el público, porque el público es el consumidor final del contenido de los medios. Entonces, claramente creo que no existe un país en el que las organizaciones de medios que están controladas desde el aspecto financiero de organizaciones estatales no influyan en el público de ninguna manera, si no existe la situación en la que no tienen público. ¿Cómo entiendo que en Rumania está la situación de Televiziunea Romana que recibe dinero del Estado pero no tiene mucha audiencia? Por lo que sé de los últimos datos. Marius, según informes recientes, muchos rumanos obtienen noticias de Facebook, TikTok e Instagram. ¿Cómo afecta eso las discusiones políticas? De hecho, tiene un impacto muy grande y creo que esa es una discusión que tenemos y un tema que abordamos en muchos estudios. De hecho, creo que desde hace más de una década. De nuevo, no es un problema exclusivo de un país, ocurre casi en todos lados. Depende mucho, por supuesto, de muchos factores, del nivel de educación, del nivel político, de la integración política y de la cultura política. Entonces, la manera en que la gente piensa, cómo obtiene su información y cómo la filtra y luego la procesa, depende de muchos factores. Así que podríamos hablar de esto todo el día. Volviendo a esta pregunta, de hecho, publiqué un estudio en mayo, creo, este año, en colaboración con la Fundación Thomson, que de hecho está presente en la zona, en Rumania, Bulgaria, en varios países. La Fundación Thomson realiza muchos programas de capacitación para periodistas. También otorga subvenciones a las organizaciones de medios, ayudándolas a mantenerse independientes. Y ellos nos pidieron que hiciéramos un estudio en el que analizáramos exactamente estos problemas. Y lo que hicimos fue analizar 4 estructuras de población en la zona. Una fue a través de entrevistas directas. Existen varios métodos en nuestro campo de estudios de medios y en sociología, entrevistas, grupos focales y así sucesivamente. Lo que elegimos hacer aquí fue no optar por la opción de una encuesta muy extensa, que por supuesto tiene su valor, porque en realidad intentamos conocer mejor quiénes son estas personas, cómo se comportan en las redes sociales. Así que lo que hicimos fue realizar entrevistas con usuarios de TikTok en el condado, en Dobrogea y en Bucarest. Esto también vino después de las elecciones en Rumania, en las que intentamos ver en qué áreas se usa esta red y dónde se votó y cómo. El segundo estudio de caso fue en la zona habitada por la etnia húngara en Transilvania, donde analizamos el comportamiento de los usuarios de Facebook en estas áreas. El tercer estudio de caso fue sobre Hungría, usuarios de Facebook en Hungría, y el cuarto fue sobre una muestra de usuarios de Twitter. La red X en Polonia. Fue un proyecto muy interesante porque se pueden imaginar la manera en que discutimos y cambiamos las conclusiones del estudio. Pero para volver a la pregunta muy concreta sobre lo que está pasando en Rumania, de hecho, hay muchas cosas que decir aquí. En primer lugar, el estudio concluye que muchas personas, incluido usted, no importa mucho si es la población más joven o menos joven, simplemente están pegados a las redes sociales. Pero, de hecho, en cierto modo, también hemos introducido un nuevo término en este estudio, el de blind scrolling, que significa, en realidad, que pasas porque hay muchísimo contenido en las redes sociales. Te olvidas del tiempo, pero lo haces de una manera que no tiene absolutamente ningún sentido desde el punto de vista cognitivo. Simplemente miras, por así decirlo, como tonto en las redes todo el tiempo y no sacas absolutamente nada de ahí. Existe en la literatura de especialidad un término, de hecho existió, que se llama doom scrolling, que significa, estudiado por otros investigadores, una situación en la que las personas pasan mucho tiempo en las redes sociales y por alguna razón buscan y consumen noticias negativas. En una que les aumenta la ansiedad y la manera en que se relacionan con el mundo y en especial entre los usuarios de TikTok. ¿Es esto así?
pasan horas desplazándose y consumiendo contenido sin sentido ni propósito. Creo que esa es exactamente la idea. En el momento en que tienes esto, de hecho, aquí estamos hablando de otra dimensión, de una dimensión más psicológica. No hubo expertos en psicología ni medios en este estudio, pero eso debería analizarse. Pero eso importa mucho porque influye mucho en la forma en que las personas obtienen su información. Primero piensen en lo que les sucede a las personas. Todos vimos lo que ocurrió en las elecciones, es un buen ejemplo. En segundo lugar, hablé mucho con ellos sobre cómo ven ellos a la prensa y cómo perciben a los periodistas. Y por primera vez eso, de hecho, me sorprendió, porque por primera vez en mi carrera de investigación tuve que tratar con personas que simplemente tienen problemas para distinguir, de hecho, el periodismo en sí. Personas que, de hecho, ni siquiera saben. De nuevo, no es solo el caso de Rumania, que de hecho no entienden qué es este campo. Existen casos que hemos documentado en los que varias personas a las que hemos entrevistado, cuando se refieren a un periodista, en realidad se refieren a ciertos personajes influencers de las redes que visitan y a quienes consideran periodistas. De hecho, no tienen nada que ver con el periodismo. Creo que en una zona había un señor que hace una especie de relaciones públicas para un partido político. Así que absolutamente nada que ver con el periodismo. Hay muchísimos ángulos desde los cuales podemos ver esto y creo que está muy claro que eso influye enormemente la manera en que la gente percibe el periodismo y la información. Y por eso vemos por qué tanta gente está tan influenciada por la desinformación y el contenido falso en las redes sociales. Ya han empezado a aparecer deepfakes y artículos hechos con inteligencia artificial. ¿Qué pasa con nosotros, con el público, si no podemos distinguirlos? Creo que la discusión sobre la inteligencia artificial es muy importante y creo que está yendo en muchas direcciones. Incluso para nosotros que estamos en el campo es difícil entender cuál de estas direcciones es realmente importante. La respuesta a la pregunta es claramente que en el momento en que la población no puede distinguir la desinformación y todas estas noticias falsas en las redes sociales, existe un gran problema en la sociedad. Y la manera en que funciona la sociedad, en que funciona el proceso electoral, el proceso político y así sucesivamente, los peligros son enormes. Creo que, por un lado, creo que es lo que realmente nos falta y lo que ha pasado con este aumento de las redes sociales es lo que llamamos referencialidad. Hay muchos investigadores en nuestro campo que miran hacia atrás, que discuten, por ejemplo, mucho sobre cómo ha cambiado la prensa. Al leer lo que escriben y hablan sobre la destrucción del modelo de negocio de la prensa en los 80 y 90, parece que sienten nostalgia por esos tiempos y a menudo dan la impresión de que todo era mejor entonces. No solo en otros países, también en Rumania en los 90. Y de repente con estas redes sociales todo cambió y el periodismo está a punto de ser destruido y de morir. Y creo que ese no es el caso en la situación actual. Lo que es muy importante es que en la época antes de Internet teníamos una referencialidad impuesta. Referencialidad en el sentido de que la gente iba a ver la televisión para las noticias o leía periódicos. En Rumania durante el comunismo solo tenías uno, mientras que en países occidentales había varios y podías elegir. Pero existía un elemento de referencialidad. El periodismo existía y tenía un estatus. Y la gente sabía que iba a obtener su información de un solo lugar. Por supuesto, existen redes sociales que ofrecen más información. Normalmente deberíamos pensar que de hecho esta diversidad es algo bueno y de hecho una forma de progreso social. Las personas pueden comunicarse directamente, los partidos políticos pueden comunicarse directamente con quienes los votan. Sin embargo, cuando miras la forma en que las empresas de tecnología usan estos datos, creo que ahí tenemos un problema muy grande. Porque esta lógica algorítmica cambia mucho la forma en que la información llega a la población.
Y creo que eso va a tener un impacto muy grande en la forma en que las personas van a actuar basado en lo que consumen en las redes sociales. Un elemento muy importante que está completamente dentro de mi campo de investigación es la educación. El sistema educativo y la enseñanza son esenciales. Muchas veces hablamos en nuestro campo sobre el fenómeno de la desinformación, sobre por qué la desinformación muchas veces es mucho más creída y tiene mucho más impacto que la información que proviene de una organización de medios que verifica la información. Y la respuesta muchas veces está en el nivel educativo. Cómo las personas son preparadas desde pequeñas para consumir y comprender información. Y creo que ahí está, de hecho, más una respuesta. ¿No? Por supuesto que no es una respuesta a largo plazo. Esa no es una respuesta a corto plazo, sino una solución a largo plazo. En Rumania, de hecho, existen desde hace algunos años varias iniciativas muy interesantes. El Centro para el Periodismo Independiente comenzó ciertas iniciativas hace muchos años para popularizar los medios en las escuelas. También sé que han organizado cursos para la población de todas las edades, pero creo que eso debe institucionalizarse, que de alguna manera debe empezar en las escuelas. Sin esto, sin un sistema para enseñar estudios de medios desde edades muy tempranas, no creo que lleguemos muy lejos. Frecuentemente estudiamos la verificación de hechos y analizamos el impacto de las organizaciones dedicadas a esto en varios países. Y de hecho, lo que hacen estas organizaciones es decirle a la población, el político X dijo esto, eso está mal. De hecho, la información está aquí, pero si miras más a fondo en ciertos lugares donde esto sucede, donde los periodistas o estas organizaciones hacen esta verificación de hechos, notarás que de hecho muchísimas personas, grandes capas de la población, son, como se decían, analfabetas funcionales. De hecho, te das cuenta de que esas personas en realidad no entienden ningún tipo de mensaje. Entonces, a un nivel muy profundo, tienes un problema que los medios en sí y los estudios de medios no pueden resolver. Creo que el problema a largo plazo debe resolverse en otro nivel. Pero ¿cómo construir programas de estudios? Los medios están completamente en todos los niveles, están completamente fuera de mi ámbito de interés, de mi experiencia. En la misma línea, si un título o una noticia parece dudosa, ¿qué podría hacer una persona común? Antes de creer y luego compartir. Sí, creo que ese es un tema y una pregunta muy interesante. Y de hecho me ha preocupado mucho personalmente desde hace mucho tiempo, porque he tenido proyectos y hemos estado involucrados en varios proyectos de investigación que también tenían un lado práctico, por así decirlo, desde hace 2 o 3 años. Doy una serie de conferencias a varias clases de estudiantes en la Universidad Wittenberge, cerca de Dortmund, en Alemania, que están enfocadas exactamente en este tema. ¿Cómo entienden las personas la información y qué deberían saber para darse cuenta si la información es, como dijiste, dudosa o si no es información basada en hechos? Si los hechos son incorrectos. Y creo que todo se reduce y se dirige una vez más al elemento financiero y de propiedad. No, pero eso es muy difícil. En otras palabras, lo que quiero decir es que en el momento en que ves una noticia, una fuente de información, un titular, sería muy importante e interesante tener en Internet una extensión de Chrome o un software que en ese momento te diga de dónde viene la información. Estas estructuras de propiedad, las estructuras financieras, nosotros las estudiamos y no somos los únicos. Hay muchas universidades que hacen esto. Entonces, la información está ahí almacenada, existen reportes, en estudios, pero creo que lo que deberíamos hacer en el futuro, y de hecho en los últimos años he tenido algunas conversaciones con personas del sector, queríamos hacer, por ejemplo, una aplicación como un juego en el que la gente pudiera entrar y conversar, intercambiar información sobre quién es el propietario, dónde, no solo en los medios, pero sería muy interesante saber quién es el propietario ahí y cuál es la influencia. Y creo que una vez más este juego y este tipo de seminario lo hice con estudiantes en Alemania y fue un gran éxito. De hecho, les daba una tarea para una semana, un cierto número de medios,
para que vean quiénes son los propietarios y quién financia esos medios. Y luego la pregunta, y de hecho el trabajo que hacían era intentar hacer un análisis entre las fuentes de financiamiento, la propiedad y el contenido, para ver si existe alguna correlación y, por supuesto, en muchos casos sí la hay. Entonces, una vez más, a la pregunta de qué deberían hacer las personas, deberían verificar de dónde proviene esa información. Sé muy bien que es muy difícil y no puedes esperar que las personas lo hagan con cada titular de prensa que leen, que vayan a algún lugar y busquen información sobre quién, de dónde viene la información, quién la pagó. De hecho, es muy difícil, pero creo que deberían ser más cautelosos con cada uno pedazo de información con la que entran en contacto. Para ser realistas, no creo que a nivel social podamos esperar una actitud así. Por eso creo que la respuesta está más en descubrir, pensar y hacer. Crear ciertos sistemas mediante los cuales la información que brinda transparencia, fuentes de información, apare en realidad en Internet para todos los que acceden a estos datos. Porque hablas de fuentes de financiamiento, hay organizaciones como Recorder o Press One que viven de donaciones en Rumania, hacen periodismo basado en las donaciones hechas por los ciudadanos. Según lo que muestran los datos, ¿es posible que este sistema de financiamiento colectivo mantenga al periodismo rumano en pie a largo plazo? A largo plazo no lo creo. Es una situación de crisis o una situación temporal. Al mismo tiempo, creo que debemos pensar y discutir el problema de la sustentabilidad del sector de los medios en general para poder entender estos fenómenos. Si miramos los últimos 10 años, de hecho, la prensa y los sistemas de medios en el mundo, prácticamente en cada país del mundo, han sufrido mucho por dos razones. El crecimiento de las nuevas tecnologías que ha cambiado absolutamente todo en el campo. Por un lado, eso también fue algo muy bueno porque en países, por ejemplo, donde los periodistas independientes no podían operar porque existía un sistema mediático muy capturado, Internet les dio, de hecho, un lugar donde expresarse y donde trabajar. Por otro lado, como hemos visto en muchos estudios realizados por muchas universidades, la manera en que las tecnologías se han expandido ha tenido una enorme influencia sobre el sistema de financiamiento de los medios. En otras palabras, el dinero de la publicidad se fue en gran medida de Internet hacia estas compañías globales de tecnología, afectando mucho a las organizaciones de medios de casi todas partes. El segundo fenómeno se relacionó con la serie de crisis financieras y económicas que hemos vivido. De hecho, ¿qué pasó en Europa del Este? ¿Por qué tenemos este fenómeno de captura en países como Hungría? ¿Por qué los oligarcas en Chequia, por ejemplo, lograron comprar la prensa? ¿Por qué pasó esto en Eslovaquia? Es porque después de la crisis de 2007-2008, muchos medios de la región sufrieron financieramente y se volvieron muy vulnerables. En el momento en que muchas empresas, por ejemplo, de Alemania vendieron todo, se fueron y estos grupos se quedaron atrás y fueron comprados por los oligarcas locales. Entonces, desde este punto de vista, eso es lo que debemos entender sobre la crisis del periodismo. Ahora estoy trabajando estos días en un nuevo libro con un grupo de investigadores en este campo de la dominación. La manera en que las empresas de tecnología dominan a nivel global, no solo en el sistema de medios. Y en un capítulo que edité hay una discusión exactamente sobre este tema. ¿Qué está pasando con el periodismo y hacia dónde debe ir? Y su argumento es que de alguna manera debemos olvidarnos de este modelo de publicidad, porque el periodismo siempre ha estado en una gran tensión con el elemento publicitario. La prensa debe ser rentable y ahí surgen grandes problemas, porque especialmente en el contexto en el que hay captura y en el que tienes oligarcas muy poderosos o intervención por parte del gobierno, generar ganancias sin compromisos es difícil, sobre todo editorialmente. El segundo propósito del periodismo es servir al interés público. Ambos rara vez se combinan. Y en muchos casos, incluso en el siglo pasado,
Y en muchos países de Europa Occidental, donde las organizaciones de medios intentaban hacer ambas cosas, a menudo tenían problemas. Así que creo que estoy de acuerdo con su argumento. Creo que de alguna manera debemos olvidarnos de este modelo comercial y tratar de pensar más en cómo reposicionar el periodismo como un producto financiado con fondos públicos. Ahora, los fondos públicos ya los discutimos antes. Son un gran problema en un país sin transparencia, con mecanismos y criterios poco claros, donde das fondos a organizaciones de medios. Entonces, hay mucho que decir. Volviendo a la pregunta del crowdfunding y cómo una organización de medios como Recorder en Rumania puede financiarse a largo plazo. El crowdfunding es algo temporal. Es muy bueno que exista. De hecho, si no existiera este fenómeno de donaciones por parte del público, muchos medios que conocemos no existirían en este momento. Pero a largo plazo creo que lo que debe suceder es que se desarrolle más el sistema de membresía y suscripciones, una especie de abonos en los que la gente pague por contenido mediático. Eso es muy difícil, pero se ha logrado. Existen ejemplos como Deniken. En Eslovaquia no hay un portal de noticias que fue creado por un grupo de periodistas que se fueron del periódico SME en Eslovaquia. Tras ser adquiridos por un grupo financiero, se dieron cuenta del control y todos se fueron para crear Deniken, que en este momento es muy rentable y que es rentable solo en base a un número. Ya no sé cuánto es ahora. De hecho, se volvieron rentables en el momento en que tuvieron 23,000 suscriptores de pago. Entonces, creo que ahí está parte de la solución. Ese vínculo entre tú y el público también debe existir desde el punto de vista financiero. Es muy difícil imaginar una organización de medios que siga siendo independiente, pero que no tenga el apoyo del público. Y a largo plazo creo que debemos pensar muy claramente en un modelo en el que volvamos a llevar el periodismo al terreno público, pero para eso, especialmente en Europa del Este, ¿no? Es muy difícil lograr alcanzar ese objetivo. Hablando de eso, Bruselas está lanzando la nueva Ley Europea de Libertad de Prensa. ¿Alguien de Cluj-Ojaš notará algo cuando entre en vigor? La respuesta corta es no. La respuesta larga es complicada, pero de nuevo es una forma más larga de decir no. ¿Qué pasa con esto? La Ley de Libertad de Medios Europea, por un lado, es creo que es la más, ¿cómo decirlo? Es control sobre la legislación de medios más avanzada y valiente que he visto en la Unión Europea. En el pasado, muchas veces cuando hacemos estos estudios, somos invitados a Bruselas o a varios parlamentos de Europa y hablamos con quienes se encargan de las políticas públicas, quienes nos preguntan cuáles son los sistemas en Europa, nuestras recomendaciones, etcétera. Muchas veces, tras la salida de los expertos, casi nada cambia. A nivel europeo, hemos sido invitados varias veces a discusiones y consultas con otros expertos y cuando vi la forma final de la ley, me di cuenta, todos vimos claramente que hubo un gran interés por parte del sector progresista a nivel europeo de hacer una ley que de alguna manera cambiara las cosas en Europa. Si miras bien los puntos principales y los artículos principales de esta ley, atacan mucho, por así decirlo, estos componentes de captura mediática. En un estudio que hicimos hace algunos años en colaboración con otros colegas, observamos que esta captura, para identificar la captura mediática en un sistema de medios, observamos 4 elementos que se repiten. El primero es el control de los órganos reguladores, que es bastante fácil porque los gobiernos y las autoridades tienen el derecho de elegir a las personas en estas comisiones. El segundo elemento es el control de las televisoras públicas. Es fácil de lograr en muchos países de Europa con este mecanismo. El tercer elemento es el uso de fondos públicos. En muchos países es en forma de publicidad estatal. En Rumania, tengo entendido, es en forma de fondos otorgados a los partidos políticos y luego canalizados hacia organizaciones de medios. El uso de estos fondos públicos para controlar a los medios
Y el cuarto elemento es la apropiación de muchas organizaciones de medios privadas. En otras palabras, comprar la mayor cantidad posible de organizaciones de medios del sector privado. Hungría es el mejor ejemplo, donde esto ocurrió de forma muy sistemática. Desde el momento en que Fidesz y Víctor Orbán volvieron a ganar las elecciones en 2010 y no las han perdido hasta el día de hoy. Ahora, cuando pensamos en la legislación europea, si miras, repito, la Ley Europea de Libertad de Medios responde exactamente a estos 4 problemas, lo cual es algo muy bueno. Sin embargo, cuando analizo un poco la ley, hay 2 grandes problemas que me hacen pensar que no tendrá mucha influencia. Eso lo sabemos desde hace 20 años, ¿no? Desde que discutimos y damos recomendaciones a la Comisión Europea. El primer elemento es la falta de mecanismos de implementación y aplicación. Entonces, tenemos esta ley y luego esta ley tendrá que ser adoptada a nivel nacional por el Parlamento de Budapest, de Bucarest, de Bratislava, de Praga y deberá convertirse en una forma de legislación nacional. En ese momento estamos perdidos porque ¿qué va a pasar? Esta legislación europea es normativa y establece los principios. Pero cuando llegas al nivel nacional, ¿qué pasa? Es lo que todos llamamos business as usual. Adoptan exactamente lo que quiere la Unión Europea, pero al implementarlo seguirán haciendo exactamente lo que han hecho hasta ahora. Elegirán los órganos de regulación según criterios políticos, darán dinero público según criterios políticos y así sucesivamente. El segundo problema de la ley es que no aborda el hecho de que es una legislación, aborda problemas concretos que tienen que ver con la captura de los medios. Y lo más concreto, el problema es de hecho la corrupción financiera. O de hecho creo que de ahí, si lo pensamos bien, y este es un estudio que queremos hacer en algún momento, si piensas en por qué los medios no son libres en muchos países, todo se debe al dinero y la corrupción financiera. Se acabó completamente la independencia editorial. Les di el ejemplo de Hungría, que me parece una situación absolutamente ridícula e increíble. Me parece increíble que la Unión Europea lo acepte. Claro que hay muchísima crítica sobre lo que pasa en Hungría, pero me parece increíble que una persona y un partido puedan usar dinero público, se lo envían a organizaciones privadas que compran los medios del país, que luego sirven al gobierno. Entonces, de hecho, con el dinero, estas personas en el poder crean su propio sistema. La gente, de hecho, paga por su propia captura. Así que en este momento estos problemas no son abordados en absoluto por esta ley. Y entiendo, he tenido muchísimas discusiones cuando me han preguntado, por ejemplo, concretamente, ¿cómo harías para resolver este problema? Les dije, ¿por qué no introducen en esta ley artículos que digan, por ejemplo, de manera muy concreta? En los países europeos, las empresas que obtienen contratos públicos por encima de cierta cantidad, eso debe discutirse. Los detalles pueden ser discutidos por expertos. Estas empresas no tienen permitido ser propietarias de medios de comunicación. Momento en el que se hizo silencio en la sala. Y, por supuesto, nadie escuchó ni volvió a hablar sobre esa propuesta. Porque ahí tenemos muchos intereses. Por ejemplo, uno de los críticos más vocales de esta propuesta fue la industria de prensa en Alemania, porque los grandes consorcios de prensa en Alemania temían que en el momento en que empieces con esto, si introduces estas reglas de descalificación en los medios, en algún momento indirectamente podría afectarles, por ejemplo, las fuentes de financiamiento de ciertos sectores. Y, por supuesto, en ese momento empezaron a surgir muchos intereses y esas recomendaciones fueron enterradas. En el momento en que no abordas este problema, yo creo que en realidad no estás abordando nada. Un colega hace unos días me decía cuando hablábamos sobre el gran impacto que tendrá esta ley. Cuando miras la ley, parece escrita por alguien de Luxemburgo que realmente no conoce lo que ocurre en esta parte de Europa. Todo parece estar bien. La idea es, y lo importante es, que los gobiernos nacionales adopten esa ley con visión y la armonicen en la legislación nacional con efecto. Es decir, que realmente crean y encuentren maneras en las que la legislación tenga impacto. Eso no va a suceder.
En Europa Occidental, ¿no?, la legislación resulta inútil, ya que varios países no requieren esos mecanismos. En los países de Europa del Este no se aplicarán, en mi opinión, porque no existe ninguna manera de obligar a estos países a aplicar o introducir mecanismos para asegurar la independencia de los reguladores de la prensa, de ninguna forma. Regresamos a una pregunta más concreta. Tenemos invitados en el podcast que son investigadores de muchos campos, incluyendo este que es un campo complejo. Todos nos preguntan cómo podrían explicar cosas complicadas de tal manera que lleguen a quienes quisieran hablarles, ya sea que se trate de políticos o del público en general. ¿Qué recomendaciones harías basándote en las investigaciones realizadas en tu campo? Sí, claro. Creo que las recomendaciones son bastante simples. No tengo ninguna recomendación que vaya a revolucionar este campo. Por un lado, creo que los investigadores de muchos campos deben comunicarse mucho más seguido. Muchos de ellos y también muchos colegas de nuestro campo de alguna manera están atrapados en el sistema universitario. Publican su investigación en revistas académicas que muchas veces no son accesibles. De hecho, acceder a revistas académicas cuesta mucho si los artículos no están abiertos al público en general. Este problema ha existido durante mucho tiempo, todavía existe, pero las cosas están cambiando. Creo que la primera recomendación es que comuniquen más. Existe, por ejemplo, una publicación que se llama The Conversation, fue fundada hace muchos años. Yo estaba en Londres cuando empezaron y trabajaba para Open Society, cuando hablé con su fundador y él solo tenía la idea. Un periodista que vivía en Australia. Mientras tanto, ha crecido mucho. ¿Qué busca esta publicación que ahora tiene gran audiencia y un modelo de financiamiento sólido? Porque ha atraído a muchas universidades que no solo aportan contenido, sino que creo que también financian en ciertos aspectos. Lo que sucede aquí es que en el momento en que tienes un estudio, lo escribes, un texto muy corto, accesible y fácil de entender para todos, en el que explicas, de hecho, cuáles son las implicaciones de este estudio y por qué es importante. Y de hecho, cuando entras a este sitio, es muy fácil entender en cualquier campo que desees de qué se trata y qué hacen estas personas y por qué es importante lo que hacen. Esa es la primera recomendación, no es algo extraordinario. Es algo que me parece banal que las personas de este campo comuniquen más, que escriban blogs, que escriban donde puedan y que intenten explicar en un lenguaje muy sencillo lo que hacen y cuáles son las conclusiones de su trabajo. La segunda recomendación sería que sean más, que de alguna manera salgan de este bloqueo académico. Por ejemplo, lo que hicimos nosotros como centro. Por supuesto, la única solución es abrir nuestro centro en línea a cualquier persona que quiera ver lo que hacemos. Es, de hecho, una red social privada, para no meternos en otras complicaciones. Cuando eres público tienes que tener cuidado con muchas cuestiones legales, pero en realidad es un espacio común donde nosotros nos comunicamos entre nosotros sobre los estudios que hacemos. Lo lanzamos muy recientemente, pero lo abrimos. Así que cualquiera que quiera entrar en esta red solo tiene que postularse. Tienen que darnos algunos datos como nombre y contacto porque no queremos tener chatbots u otras cosas que penetren la red. Es muy importante que la gente hable con total libertad y en la que la gente realmente pueda ver lo que hacemos, puedan tener acceso a las bases de datos. A menudo decimos, iniciamos este estudio, aquí están los datos y seguimos recopilándolos. Por favor, no los compartan o compártanlos solo con amigos y personas de confianza. No los publiquen hasta que estén verificados. Les avisaremos cuando lo estén. Aquí está el estudio completo, aquí están todas las bases de datos, hagan lo que quieran con ellas. Así que, de alguna manera, les dimos acceso a las personas para que vean realmente lo que está pasando en este campo. Es un ejemplo pequeño, pero quiero decir que no es la única solución. Pero lo que quiero enfatizar es que es importante durante el proceso de investigación no quedarse 4 años sin decir nada hasta que salga un estudio o un artículo académico. Pero creo que debes informar al público lo que haces. Si quieres tener, por supuesto, lo que decían ustedes, audiencia y que la gente realmente se interese por lo que haces. Marius, has trabajado en toda Europa, pero creciste en Rumania. ¿Qué aún te sorprende de la prensa rumana cuando vuelves? Creo que ya hemos hablado mucho sobre estos aspectos.
No es que me sorprende el hecho de que la prensa no ha crecido desde el punto de vista profesional y editorial. Tuve una experiencia muy interesante hace 2 o 3 años. Fui invitado a escribir un capítulo sobre cómo la prensa rumana contribuyó a la democratización de Rumania. Y fue un momento, creo que la única vez en los últimos 20 o 30 años en la que realmente tuve tiempo durante un año para regresar y ver qué pasó con la prensa en Rumania. Y tomé cada periodo, analicé, descubrí lo que me pasó a mí, así como la historia postdecembrista de la prensa en Rumania en 3 periodos. Trabajé en el primer periodo cuando había entusiasmo y libertad, era muy joven entonces. Y sé que era así, ¿eh? Podías hacer absolutamente lo que quisieras y podías publicar muchas veces, lamentablemente, cosas no verificadas. Es una libertad total. Es el segundo periodo en el que en Rumania se ha producido esta combinación entre el elemento político y el de negocios. Muchos periodistas entraron en la política, muchos empresarios empezaron a comprar y aumentar su influencia sobre la prensa, lo cual empezó a tener efectos negativos sobre el contenido editorial, y luego el periodo que vivimos hoy en día, lo cual nos lleva a la discusión que tuvimos al principio sobre la atomización y la pérdida cada vez mayor de la independencia editorial. ¿Qué me sorprende cuando vengo a Rumania y observo? Y por supuesto sigo leyendo todo el tiempo. Y cuando hacemos estos estudios, especialmente de contenido, voy, leo y veo de qué se trata. No necesariamente me sorprende algo en particular, me sorprendió cuando me puse a pensar. Y eso es algo que, de hecho, pues me lo señaló una colega de Bucarest, en la Universidad de Bucarest, que me dijo que mirara muy atentamente. Eso fue durante una conversación donde mencioné que en Rumania veo la televisión y ya no percibo la información que debería llegar a los televidentes. Es simplemente una especie de discurso, generalmente de oposición, del cual en realidad no puedes sacar absolutamente nada. Y mi colega me dijo, nosotros también hemos notado eso y estamos analizando estas tendencias. Y él lo llama la destrucción del lenguaje periodístico. Cuando escuché algo así, en ese momento me pareció exagerado, la destrucción del lenguaje. O sea, ya no existe el lenguaje periodístico, me pareció exagerado. Es una colega mía que probablemente viene de la frustración de no tener una prensa que mejore en calidad y así sucesivamente. Pero si observas mucho, como hago ahora por defecto profesional, cuando llego, por ejemplo, veo la televisión y diferentes tipos de programas, ¿no? De hecho, observo esto. Ya no existe el lenguaje que usábamos incluso en la prensa rudimentaria de los años 90. Íbamos y sabíamos cuando el jefe de redacción nos decía que escribiéramos lo que habíamos averiguado en la conferencia de prensa. ¿Quién, qué, cómo? Transmitíamos exactamente lo que averiguábamos. Información muy simple, al estilo de Reuters, que la gente necesitaba conocer. En este momento, en muchos casos, no digo que en toda la prensa de Rumania, pero lamentablemente en muchos, especialmente en la televisión, el discurso, el lenguaje periodístico simplemente ya no existe, ¿no? En muchísimos programas, pues si los ves de principio a fin, de hecho no tienes un canal de información verificada y sencilla que responda a las preguntas básicas, que venga del periodista hacia ti. Todo el tiempo es información tomada de otra persona, reestructurada, reinterpretada. Muchas veces estoy convencido de que está influenciada editorialmente por muchos factores. Pero ese lenguaje, simplemente el lenguaje sencillo, limpio, periodístico, me parece que está desapareciendo. Y que una vez más eso sucede en muchos otros países. Me parece que veo mucho de eso en Estados Unidos, por ejemplo, que todavía tiene una prensa muy buena, prensa escrita, bueno, ahora en línea. Pero en el momento en que entras a la transmisión, a la televisión, tienes este problema casi todo el tiempo. Si ves la televisión en Estados Unidos, en muchos programas, de hecho, al final no tienes ninguno. Si te pones a condensar en muchos hechos, en realidad no tienes ni siquiera 1% del lenguaje estructurado periodísticamente. Y antes de que terminemos, me gustaría preguntarte si nos puedes decir una acción simple que quienes nos ven o nos escuchan pueden hacer esta semana, mañana, para apoyar la información confiable en Rumania. Creo que sin filosofar más sobre el futuro de la prensa y lo que esperamos que suceda
en el ámbito periodístico. Creo que lo que la gente puede hacer para apoyar a la prensa independiente es apoyarla financieramente. Creo que ese es el mayor problema que vemos en todas partes. Una vez más, incluso en muchos países donde, de hecho, hay sistemas muy maduros, todos tienen este problema. Por supuesto que no se va a resolver mañana, pero creo que especialmente en el contexto de Rumanía, donde hay muy pocas organizaciones de medios que hacen su trabajo y lo hacen muy bien. Creo que es lo mejor que puedo hacer y es algo muy interesante. A veces hablo con personas de Rumanía que no están en el ámbito de los medios, trabajan en campos completamente diferentes y hablamos sobre la prensa. En algunos casos me sorprendió descubrir por ellos que, de hecho, todo el mundo, es decir, las personas con las que hablo, se imaginan que la prensa está pagada por alguien. No tienes un problema ahí. Los periodistas, ya que aparecen en la televisión o en la prensa o escriben algo, tienen un salario y por lo general todo el mundo tiene la impresión de que los periodistas tienen un salario muy bueno y les va muy bien. Nunca la gente, una vez más, es como una anécdota. No es un estudio generalizado, pero me he encontrado con muchísimas personas que no saben cómo. El problema es quién paga a los periodistas, el mecanismo y cómo hacen su trabajo. Creo que este es un fenómeno que debería hacernos reflexionar. Y una vez más, muy puntual, a la pregunta de qué podrían hacer, creo que es lo mejor que podrían hacer. Apoyar a la prensa financiera es lo que necesitan en este momento. Mario, ¿hay algo que no te he preguntado y que te hubiera gustado decir? No, ¿hay algo? No, necesariamente no. Bueno, les puedo contar muchas cosas más, pero Pues entonces yo digo que nos detengamos aquí. Le agradecemos a Marius por haber venido, ¿verdad, Ada? Gracias, sí, muchísimas gracias y esperamos sobrevivir tanto nosotros como la prensa. sí, absolutamente. Yo también. Bien, entonces adiós. Gracias por la invitación, que estés bien. Con gusto.